¿Se escucha? Hola, hola. Hola, vuelvo a insistir con la pregunta si se escucha. Si me pueden responder alguien si se escucha, puede ser. Hola, ¿se escucha? Ok, hay una manito que alguien que levantó Margit, aparentemente levantó el dedito que sí se escucha. ¿Podemos empezar? ¿Seguro? ¿Confirmado que se escucha? No quiero empezar y que... Hay varios levantando la mano. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Estamos en marcha. Bueno, vamos a poner en silencio el celular, cosa de que no los interrumpa cuando largamos. Muchas gracias, Tino, también. Bueno, ayer quedamos, empezamos a hablar de bases imponibles y hablamos de bases imponibles especiales. Vamos a compartir la pantalla. Bases imponibles especiales. En realidad, cuando hablamos de bases imponibles, habíamos visto que desde la definición de bases imponibles decía, digamos, cómo es que eran básicamente los ingresos brutos imponibles, esta cuestión de que nosotros decíamos de la definición de la tautología, de la definición por tautología, ¿no? Bien, ahora el artículo 152 del Código Fiscal establece a su vez cierta expresión en cuanto a que hay determinadas actividades en las cuales las bases imponibles no son los ingresos brutos devengados, sino que se habla, a ver, me dice chat deshabilitado, ¿qué pasa con el chat? Un segundito. Bueno, sigamos, perdón. Dice, base imponible especial es el 152 habla específicamente de la diferencia de precios de compra y de venta. No estamos hablando de un margen comisional, ni de una cuestión que tenga que ver con eh, específicamente el... A ver, un segundito, que estoy queriendo hacer algo que no lo estoy logrando. Un segundito, por favor. Bien. Perdón, vuelvo a insistir, disculpen la interrupción. Decimos, diferencia de precios de compra y de venta. Entonces, tenemos que determinar lo que digamos, en la jerga impositiva nosotros decimos margen comisional. No es una comisión específicamente, sino que es una diferencia entre los precios de compra y de venta. Y esto, digamos, se aplica para determinadas actividades que específicamente lo dice el 152 del Código Fiscal. ¿Qué dice el 152? Inciso A, va a ser la diferencia entre precios de compra y precios de venta cuando se vendan billetes de lotería, juegos de azar autorizados, cuando los valores de compra y venta sean fijados por el Estado. Claramente, digamos, acá estamos hablando de las agencias de quinielas o agencias de loterías o que venden distintos tipos de juegos de azar. No se refiere a los casinos, no tiene nada que ver con los casinos,
sino esto tiene que ver específicamente con los vendedores de quinielas y de distintos juegos de azar que existen. Va a ser solamente por el margen comisional o por la diferencia de precios de compra y de venta que tengan en los juegos de azar. Inciso B, la comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos. Inciso C, las operaciones de compra-venta de divisas. Aclaremos que cuando nosotros decimos compra-venta de divisas, estamos hablando de las agencias autorizadas para compra-venta de divisas por el Banco Central, o sea, las casas de cambio autorizadas, que en Posadas hay varias, y que también operan los bancos comprando y vendiendo divisas. No los arbolitos que venden Blue, esos no están comprendidos acá, porque en principio es una actividad ilegal, solamente pueden vender divisas legalmente las empresas autorizadas por el Banco Central así hacerlo. Esto hay que aclararlo porque hay gente que a veces plantea, bueno, compro y vendo divisas, pero tienes una actividad legal. Bien, inciso D, la comercialización de productos con precio oficial de venta fijado por el Estado, cuando en la determinación no se hubiese considerado la incidencia del impuesto sobre el monto total, solamente en esos casos. Y al final de este artículo tiene una previsión, digamos, a opción del contribuyente. Si hay un contribuyente que es un poco dadivoso o incauto o tonto, por decirlo de alguna manera, y quiere pagar el impuesto por el total, lo puede hacer. Pero digamos, acá se le está dispensando a que paguen solamente el impuesto solamente por la diferencia de los precios de compra y de venta. Claramente en todos los casos de bases imponibles especiales estamos hablando de que el impuesto disminuye y muy drásticamente. La disminución de la presión fiscal producto de esta aplicación, digamos, que tiene que ver con las bases imponibles especiales, disminuye sustancialmente. Por eso esta previsión que tiene al final del artículo 152, decimos que no es razonable, por decirlo de alguna manera, o por decir, me parece como que le están tomando un poco el pelo al contribuyente, que si le quiere pagar un poco más, que pague. Pero bueno, está planteado de esta manera. A partir de 153, también el 153 tiene una larga lista de otras bases imponibles especiales. Perdón. El 153 habla de entidades financieras, cómo liquidan el impuesto las entidades financieras. Y dice que las entidades financieras, la base imponible para caso de entidades financieras, va a estar constituida por la suma del total de las cuentas de resultados, o sea, de las cuentas de haber de los resultados. Es decir, todos los ingresos positivos, no admitiéndose deducciones de ningún tipo. Esta redacción del Código Fiscal fue modificada allá por el año 1917, porque, digamos, antes la base imponible estaba constituida por la diferencia de las cuentas del haber menos las cuentas, o sea, los ingresos activos menos los intereses pasivos que pagaban las entidades. Y en 1917 fue cambiado y solamente se admiten ahora como base imponible el monto total de las cuentas de ingresos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Compañías de seguros y reaseguros. Para el caso de las compañías de seguro y reaseguro, es un artículo bastante, digamos, un inciso, que el inciso B del 153, que complica bastante entenderlo un poco, porque dice, bueno, la base imponible será lo que implique una remuneración de los servicios o de un beneficio de la entidad. Dice, bueno, van a ser las partes de las primas que las entidades afecten a soportar gastos generales, gastos de administración, pago de dividendos o una distribución de utilidades. Pero si ustedes los toman de esta manera, primero piensen ustedes en una póliza de seguro, por un lado tienen la prima y por otro lado es el premio. La diferencia entre prima y premio es que la prima sería como la especie de precio neto, en tanto que el premio sería la prima sumado los distintos tipos de impuestos que tenemos
que hacen el valor total de la póliza del seguro. El premio se refiere al valor total de la póliza del seguro. Y acá lo que estamos hablando, bueno, de la parte de la prima, que es eso, de ese precio neto. De ese precio neto, una parte solamente va a estar grabado aquello que tenga que ver con gastos generales. Pero el inciso sigue enredándolo un poco más. Dice que también van a estar grabadas las sumas percibidas por la locación de inmuebles que tuviera, o por la venta de valores inmobiliarios, o por inversiones que realice. Y como si no queda claro, lo embarra un poquito más todavía y dice que no van a ser ingresos las partes de las primas destinadas a reserva matemática y reservas por riesgo en curso, a los montos de reaseguros pasivos, a los siniestros y otras obligaciones con los asegurados. Cuando ustedes van a liquidar una empresa de seguros, se van a dar cuenta que en realidad habla de dos cosas que es lo mismo, porque en realidad la reserva matemática y reserva por riesgo en curso se va haciendo con el cierre de cada balance que se va haciendo, que muchas entidades hacen balances trimestrales, por los cuales con cada trimestre van haciendo esas reservas matemáticas por riesgo en curso. Pero resulta que si nosotros miramos, la reserva por riesgo en curso tiene que ver tanto con las pólizas que están en vigencia, como también por todos los siniestros ocurridos y que todavía no han sido satisfechos. Por eso, digamos, perdón, no estoy encontrando una función aquí. Perdón. Un minuto, por favor, que quiero buscar algo. Un segundito. No sé si está funcionando el chat, eso es lo que me preocupa, que no sé si lo logré activar o no. Porque como hay un par de compañeros que han levantado la mano, no entiendo si eventualmente funciona, si se está escuchando bien. ¿Se escucha o hay problemas con la comunicación? Viviana Salazar aplaude, pero no sé si aplaude. ¿Se escucha bien? Sí, hay varios que han levantado la mano, pero por eso pregunto. A ver, Tamara, te doy el audio, a ver si te puedo reiniciar el audio. No, profe, el chat está deshabilitado. Ah, ok. Sí, pero no lo estoy encontrando para rehabilitarlos. Mil disculpas. Dice chat. Perdón. Sí, lo veo, pero discúlpenme, pero no estoy pudiendo habilitarlo. Ahora sí, ahí estamos. Disculpen, la tecnología no siempre va de la mano con lo que uno pretende que se haga. Así que pido mil disculpas. ¿Ah? Bueno, gracias. Vamos a seguir. Bueno. Perdón, seguimos. Compañía de seguro. Decíamos, o recapitulando parte de lo que estábamos diciendo. Hay cosas que son lo mismo. La reserva por riesgo en curso es una reserva que constituyen las compañías de seguro a los efectos de cubrir justamente lo que dice la palabra, los riesgos en curso. Riesgos productos de las pólizas vigentes y riesgos producto de los siniestros ya ocurridos
no liquidados todavía por la compañía o que se han realizado juicios contra las compañías y que eventualmente estuvieran, estuvieran pendientes de liquidarse. Pero resulta que me permiten deducir los riesgos en curso y me permiten deducir los siniestros y me permiten deducir las otras obligaciones con los asegurados. Por eso, y les digo por experiencia propia, porque he trabajado en una compañía de seguro, liquidar para una compañía de seguro hace que muchas veces uno diga, quedamos con base imponible negativa, porque las obligaciones son tantas que superan a la base imponible misma. Porque, digamos, la cuestión, si tuviera grandes utilidades la compañía, tendría base imponible, porque prácticamente, digamos, es un impuesto que tendría solamente para la utilidad. Pero si tuviera pérdida la compañía, no tenemos base imponible. Les aclaro que otras jurisdicciones, otras provincias, han modificado ya hace muchos años la redacción de este ítem, permitiendo, digamos, otra redacción más sencilla y que permita ver qué parte del seguro está destinado a cubrir los riesgos y qué parte de los seguros tiene que ver con tanto las utilidades como la cobertura del gasto de la misma. Vuelvo a decir, Misiones tiene la misma redacción de allá del año 1949, entonces obviamente que la redacción no se condice con la realidad misma de lo que debiera hacer las compañías de seguro. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, vuelvo a decir, es una redacción difícil, pero es lo que tenemos. La siguiente base imponible especial tiene que ver con los comisionistas. Inciso C, comisionista. Para el caso de comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes, dice que que la base imponible va a ser la diferencia entre los ingresos del periodo menos los importes que deban transferir a sus comitentes. ¿Está? Por un lado. Y por otro lado, dice, como es que no se va a computar como ingreso, como es la parte, perdón, estaba, que esto no va a ser aplicable a los intermediarios que actúen por cuenta propia. Los que actúen por cuenta propia no es aplicable el régimen, ni tampoco a los concesionarios de autos o a los concesionarios de algunas empresas o agentes oficiales de venta. No es aplicable para estos casos, sino solamente aplicable para ¿cómo es? A los comisionistas por cuenta de terceros. Estos no es comisionista por cuenta propia, sino que son los comisionistas por cuenta de terceros. El siguiente inciso se refiere al inciso D, a las operaciones de préstamos de dinero. En los casos de préstamos de dinero, la base imponible estará dada por el monto total de los intereses que cobren y por los ajustes por desvalorización monetaria, que puede ser distintos tipos de ajustes por desvalorización monetaria, que puede ser por cláusula dólar, cláusula CER, cláusula ajuste por inflación, índice de precio al consumidor o muchas otras causas. Hay gente que, por ejemplo, calcula los préstamos y dice, bueno, son X cantidad de combustibles de gasoil al precio del surtidor. Entonces, sabemos que se mueve el combustible y se mueve el monto que hay que devolver. Y esta previsión se refiere específicamente para entidades no regidas por la Ley 21.526, sino solamente para el caso de empresas que perdón, un segundito. Para empresas que no están regidas por la 21.526, sino son prestamistas comunes. Hoy hay muchas entidades que tienen préstamos ya
o distintas variedades o variantes que hay de gente que se dedica a prestar dinero. ¿Por qué? Porque es un negocio claramente muy rentable. La siguiente base imponible especial, el inciso E, se refiere a la comercialización de bienes usados. Y esto tiene en realidad dos párrafos. El primer párrafo, que se refiere a la comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago, como es por otras unidades, en cuyo caso la base imponible va a ser la diferencia del precio de venta menos el valor que se hubiese atribuido a ese bien al momento de recepcionarse el bien, o sea, al momento de la compra de ese bien, por un lado. Y por otro lado, en el caso de los bienes usados registrables, cuando hablamos de bienes usados registrables, estamos hablando básicamente de automóviles, y claramente la norma dice, excepto aeronaves, embarcaciones, con los cuales quedan automóviles y motos, básicamente, digamos, eventualmente, porque tienen que ser registrables. Discutiríamos si entraría dentro de registrables las maquinarias, porque hoy, por ejemplo, los tractores o las maquinarias agrícolas, que son una motoniveladora, hoy tienen alguna normativa o alguna obligación de registrarse en el registro de propiedad automotor, y al ser bienes usados registrables podría estar incluido dentro de este ítem, ¿está? Pero no lo vamos a complicar tanto y vamos a circunscribirnos más bien en lo que pasa en la realidad, que este párrafo está fundamentalmente destinado a automotores y motocicletas en sus distintas variantes. Y dice, en el caso de bienes usados registrables, que si el precio de venta de los bienes usados registrables, usados, que fueron recepcionados en su momento, fuera inferior, igual o superior a en menos de un 10%, se presume, sin admitir prueba en contrario, que la base imponible será del 10% del valor atribuido al momento de la compra del bien. Aclaremos que esto ha sido fundamentalmente producto de negociaciones de la Dirección de Rentas con los concesionarios de autos, porque lamentablemente han tenido muchos problemas con determinadas cadenas a ver, pongámoslo en claro, la comunidad gitana es una comunidad que cuesta mucho, digamos, hacerlos pagar impuestos. Entonces, esta fue una forma de decirle, bueno, la base imponible por lo menos va a ser esto. Y han proliferado mucho las ventas de autos usados. Ahí por muchos lados van a encontrar ventas de bienes usados. Lo que quiso hacer Rentas con esto es por lo menos lograr que el 10% de la base imponible que sea la comisión eventualmente o el margen comisional de lo que están realizando. También este 153 en el inciso F habla de las agencias de publicidad. Y dice que las agencias de publicidad, la base imponible va a estar dado por los servicios de agencia, por las bonificaciones por volúmenes y por los montos de servicios propios y productos que facturen. Las agencias de publicidad, a veces ustedes ven en la realidad, y ganan realmente bastante dinero. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes dicen servicios de agencia. Bueno, servicios de agencia cuando le facturan a la publicidad. Bonificaciones por volúmenes. Los medios a las agencias de publicidad le dan grandes bonificaciones. Usted, por ejemplo, a veces van a una agencia de publicidad y les sale más barato que a veces ir a un diario a sacar una publicación. ¿Por qué es esto? Porque al diario les simplifica el hecho que ustedes vayan a una agencia, las agencias concentran las publicidades, los diseños de las páginas, y entonces ya le llevan todo el trabajo armado a los medios. Por eso que los medios suelen otorgarle a veces las bonificaciones, superan a veces hasta el 50% del precio de las publicaciones. Por eso, digamos, realmente es muy significativo. Y por eso, digamos, pues estamos hablando de una bonificación por una compra que estarían haciendo, y si no estuviera de esta manera, las agencias de publicidad no pagarían el impuesto. Por eso esta previsión específica como base imponible especial por parte del Código Fiscal.
Y también la última parte de este inciso dice que cuando las agencias se desempeñen simplemente como intermediarios, como comisionistas, la base imponible se va a regir en función a las comisiones que hemos visto en el inciso C. El inciso G, profesiones liberales. Bueno, habíamos dicho profesiones liberales, nosotros en realidad hablamos de los profesionales universitarios. A eso se refieren las profesiones liberales, ¿no? Digamos, a los profesionales que actúan en forma independiente como profesionales. En estos casos hay algunas profesiones, como es por ejemplo la de los médicos, la de los bioquímicos, la de los contadores públicos, que cobran a través de consejos profesionales o asociaciones de profesionales. En estos casos la base imponible va a ser el monto líquido percibido por el profesional, neto de IVA eventualmente, obviamente, ¿no? Pero lo que se netea acá esencialmente es la comisión que cobra el consejo profesional o la asociación y que debe soportar el profesional. Es una forma de que no estén pagando por la comisión que les cobra la entidad de cobro indirecto. Y por último, el laudo, que digamos está establecido en el inciso H como base imponible especial, dice que no se puede traerse el laudo. ¿El laudo qué es? En realidad, en algunos países sí existe este concepto de laudo, que es el servicio en la gastronomía, en el servicio de gastronomía, la porción que está destinado a pagarle al personal del local, a los mozos en realidad. En lugar de dejar la propina, directamente se aplica el laudo. Normalmente, digamos, en Brasil, en muchos estados de Brasil esto se aplica, en el cual directamente en la factura ya le aparece el 10% del laudo que corresponde para el personal y ese monto después se distribuye entre los empleados del local gastronómico. En la Argentina esto no se aplica, ¿por qué? Porque, digamos, lo prohíbe el convenio colectivo de trabajo, prohíbe que sea incluido el laudo, digamos, si ustedes le quieren dejar propina a un mozo, le podrán dejar, pero no puede ser parte ni de la facturación, ni puede ser parte de la remuneración el laudo, por lo cual este inciso H no es aplicable de ninguna manera en la República Argentina. Porque esta, buena pregunta, creo que habría que eliminar de la legislación, pero está. Bueno, al final, digamos, también habla de qué sucede con los pagos en especie. Dice que cuando existan pagos en especie, el valor del bien o del bien o de la locación o el servicio será el precio corriente en plaza. Digamos, cuando no existe una valoración específica en pesos y hay directamente contraprestación en especie, será el valor corriente en plaza. Bien, terminamos bases imponibles especiales. Vamos a nacimiento del hecho imponible, artículo 155. En realidad, no lo tiene discriminado el Código Fiscal como un capítulo diferente, sino que lo tiene el nacimiento del hecho imponible como parte del hecho imponible en sí. Está puesto como parte del hecho imponible en sí, lo cual no está del todo bien, porque digamos, esto estamos hablando de otro instituto que es el momento, que es el tiempo en el cual nace el hecho imponible. Pero bueno, esta es la redacción que tenemos en el Código Fiscal. ¿Qué dice con respecto al nacimiento del hecho imponible? Hay un criterio general que los ingresos brutos se imputarán al periodo fiscal en que se devenguen, salvo las excepciones previstas en la ley. Entonces, la regla general para el nacimiento del hecho imponible es: se imputarán al ejercicio fiscal en el que se devenguen. ¿Está? De acuerdo al devengamiento, como criterio general para todos los casos, salvo que específicamente lo diga este 155 u otro. Por eso, en el inciso A
después dentro de las excepciones que tiene esta regla general, dice que en el caso de inmueble nace el hecho imponible desde el momento de la firma del boleto de compraventa, de la posesión o escrituración, el que fuera anterior. Y acá ustedes se deben acordar que yo ayer comentaba que estaba fuera del objeto de ingresos brutos, las transferencias de boletos de compraventa. Pero acá, o las sesiones de boletos de compraventa. Acá, digamos, es la firma del propietario cuando realiza el boleto de compraventa. Pero si yo tengo un boleto de compraventa y transfiero ese boleto de compraventa, está fuera del objeto. Es lo que habíamos visto ayer cuando hablábamos de las actividades comprendidas y las excepciones a las actividades comprendidas. Entonces, hay que tener cuidado con esto, en quién eventualmente está haciendo la transferencia a través de un boleto de compraventa. Estamos hablando de bienes inmuebles, fíjense que acá uno de los grandes problemas que tenemos es cambiar el chip de lo que ustedes recuerdan con IVA, porque en IVA nosotros hablamos de obras, acá hablamos de bienes inmuebles. Entonces, ¿por qué? Porque en IVA la compra-venta de bienes inmuebles estaba fuera del objeto de gravamen. En ingresos brutos, la compra-venta de inmuebles está dentro del objeto de gravamen. La otra excepción es las ventas de otros bienes con la facturación, entrega o acto equivalente. Otros bienes, estamos hablando de otros bienes muebles, claramente, ¿no? Porque no habla de derechos ni habla de servicios. Estamos hablando de otros bienes y la diferencia de otros bienes se refiere esencialmente a bienes muebles. Entonces, la regla general que veíamos arriba, que se aplicaba en función a cómo se devengue la operación, ya tenemos, para el caso de inmuebles es diferente, para el caso de venta de bienes muebles es facturación o entrega acto equivalente al que fuera anterior, y después también habla qué sucede con los trabajos sobre inmuebles de terceros. Trabajos sobre inmuebles de terceros. Y en el caso de trabajos sobre inmuebles de terceros, dice, y acá estamos hablando de trabajo, se refiere a obras o prestaciones de servicio realizadas sobre inmuebles de terceros. Nace el hecho imponible con la aceptación del certificado de obra, la percepción del precio o la facturación, el que fuere anterior. ¿Está? Y acá, digamos, la aclaración también, pues esto puede ser total o parcial. La percepción del precio o la aceptación puede ser total o parcial. En ese caso será el nacimiento por la parte parcial, ¿no? Y por último, las prestaciones de servicios, locaciones de obras y servicios, es que el hecho imponible va a nacer con la facturación o la finalización total o parcial de la prestación de servicio, el que fuere anterior, salvo que las mismas sean sobre bienes, en cuyo caso, el gravamen se devengará desde el momento de la entrega de tales bienes. En el caso de provisión de luz, agua, cloacas, desagües y telecomunicaciones, el hecho imponible nace con el vencimiento del plazo fijado para el pago, ¿tá? O desde su percepción total o parcial, el que fuera anterior. En el caso de intereses, desde su generación y en proporción al tiempo efectivamente transcurrido. En el caso de recuperos de créditos deducidos oportunamente como incobrables, cuando se verifique el recupero, y en los demás casos cuando se genere el derecho a la contraprestación debida. Vuelvo a decir, acá, digamos, fíjese que hay una regla inicial que es cuando se genera la contraprestación como regla general, y después las excepciones parecieran que es la regla. Entonces, fijémonos que hay tantos casos que realmente, digamos, genera sin lugar a dudas muchas dudas. Son ocho excepciones y en realidad parecieran más reglas que excepciones, ¿no? Claramente da a dudar esto, ¿no? Pero como si fuera poco, ¿se acuerdan cuando habíamos visto hecho imponible y decía
que en el caso de responsables que no llevaran libros, que no estuvieran inscritos en el registro público de comercio, que no presentaran balances en forma habitual, llámese las personas físicas, en ese caso la liquidación se hacía por lo percibido, no por lo devengado. Entonces, y esto no está en este artículo, sino que esto, lo que estoy hablando, está en otro artículo que vuelvo a decir, cuando habla de hecho imponible, cuando habla del nacimiento, como es de la definición de hecho imponible. ¿Está? Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo decía, el 150, el artículo 150, en el cuarto párrafo, la segunda parte del cuarto párrafo habla que en el caso de responsables que no tengan la obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos en el periodo. Entonces, todo lo que leímos anteriormente no sirve de nada si es una persona física que no lleva libros formalmente, no hace balances. Vuelvo a decir, esto genera confusión y hay que tener mucho cuidado en el momento de cuando ustedes arrancan un ejercicio para saber si es una persona física o si es una persona jurídica que deba llevar libros y hacer balances. Si es una persona física, ya tenemos que encuadrarle por lo percibido y no ir a los 8 ítems como generalmente tenemos acá y eventualmente si no es la contraprestación. Bien. El artículo 156 permite 3 deducciones de la base imponible. Y esto normalmente se hace en el último mes del ejercicio fiscal. Ya vamos a ver más adelante que el ejercicio fiscal es de enero a diciembre, y digamos, normalmente estas deducciones se hacen en el último mes porque es el mes en que hay que hacer todos los ajustes correspondientes. Perdón, las devoluciones, bonificaciones y descuentos se hacen todos los meses. Pero los créditos incobrables, porque se permite la deducción de los créditos incobrables, estos créditos incobrables los hacemos en el último mes. Y los envases y mercaderías de vuelta también lo hacemos mensualmente. Perdón, aclaremos, el segundo ítem, créditos incobrables, es lo que hacemos en el mes de cierre. Volviendo a la primera parte, devoluciones, quitas y bonificaciones, habla de todo lo que tenga que ver, conceptos similares a esto, generalmente admitidos por los usos y costumbres correspondientes al periodo fiscal que corresponde liquidar. ¿Qué es admitido por los usos y costumbres? En realidad, sobre todo en la industria y en las grandes cadenas les exigen a los responsables de compra lograr bonificaciones por volúmenes, descuentos y distintas metas que las empresas les imponen, a los encargados de compra. Entonces, hay una costumbre muy generalizada en las fábricas de establecer distintas bonificaciones por volúmenes, por metas, por objetivos, y que, digamos, ayudan a que los encargados de compra tengan a su vez, cumplan sus metas en cuanto a las bonificaciones que logren y puedan seguir en su puesto y cobrar nuevamente los bonos que las empresas pagan por cumplir las metas logradas por bonificaciones. Y en cuanto a los envases, en realidad es una cuestión cada vez de menos uso. Antes todo se manejaba con envases, con botellas de vidrio y demás. Cada vez los envases son más descartables, hay cada vez menos envases que se usan. Siguen, digamos, pero no se factura. O sea, cuando ustedes venden el gas, por ejemplo, en cilindros o en garrafas, no se facturan los envases. El tema de las cervezas, de las bebidas, en los envases de vidrio, tampoco se factura el envase. Pero puede, claramente, digamos, los envases hay un retorno que no es una retroventa, sino simplemente es la entrega del envase conteniendo la mercadería que se está vendiendo. Bien, con esto terminamos base imponible en cuanto a lo que tiene que ver con la definición. Pero para terminar de entender base imponible, también tenemos que mirar las exenciones.
digamos, que hacen a las bases imponibles. El artículo 157 es el que establece las exenciones. Las voy a ir leyendo y hay algunas que las voy a comentar. En realidad son bastante sencillas por lo general, no son difíciles las exenciones y tienen que ver, siempre nosotros decimos, son hechos o actos que están dentro del objeto del impuesto, pero por una decisión específica del Poder Legislativo, ha decidido que estas actividades queden fuera del marco de imposición. El inciso A se refiere a todas las actividades ejercidas por el Estado nacional, provincial y sus reparticiones autárquicas, pero no comprende a las empresas del Estado. Las empresas del Estado no están comprendidas en esta exención y sí deben pagar los tributos correspondientes. Inciso B, las prestaciones de servicio público prestados directamente por el Estado, por nacional, provincial o municipal, y no el caso de las empresas de servicios públicos. ¿Está? En ese caso, digamos, no estaría comprendido dentro todo lo que tenga que ver con las empresas realizadas por el Estado. Las empresas realizadas por empresas del Estado deben pagar el impuesto correspondiente. Las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos públicos y mercados de valores. En realidad, la única bolsa de comercio que nosotros podemos referenciar es a la de Buenos Aires y a la de Rosario. Eventualmente, alguna época Misiones tuvo su bolsa de comercio y duró muy poco, o sea, tuvo muy poco tiempo, nunca pudimos como provincia, como Estado provincial, nunca logramos tener un mercado de capitales propios que permita el desarrollo de las empresas a través de la financiación de lo que significa el mercado de valores o mercado de productos. Inciso D, todas las operaciones realizadas por personas humanas, esta es una de las modificaciones realizadas en el 2017, es decir, si son sociedades las que hacen compra-venta de títulos, letras, valores y otras obligaciones, van a estar grabados. Lo que van a estar exentos cuando son realizados por personas humanas. ¿Está? Inciso E, la edición de libros, diarios, periódicos y revistas en todo el proceso de creación, ya sea, digamos, y acá la exención es muy amplia, muy amplia. ¿Por qué? Porque dice que se considera libro, si bien se considera libro, no cuando se vendan bienes, sino a todos los manuales, libros técnicos, bibliografías, escolares, diccionarios, enciclopedias, etcétera, libros litúrgicos, y todas las obras que formen parte, de digamos, de los libros. Pero además, el mismo tratamiento tiene la distribución y la venta en todo el proceso. La distribución y venta de libros también está exento. Y también están exentos toda la alocación de espacios publicitarios, avisos, edictos, cualquier tipo de publicidad que se efectúe en los medios, está todo exento. En realidad es difícil de explicar esta exención porque, digamos, no tiene que ver exactamente con alguna cuestión benéfica, social, es una actividad económica como muchas otras, pero bueno, los médicos pagan impuestos, los contadores pagan impuestos, los diarios y los distintos medios no pagan impuestos. Está bien. Las representaciones diplomáticas y consulares extranjeras, que digamos, acreditados en la República Argentina. Las cuotas y contribuciones de asociaciones y entidades mutualistas, excepto las entidades dedicadas a seguros. Los ingresos de socios de cooperativas de trabajo, digamos, las cooperativas de trabajo están exentos, pero digamos, hablando no de la cooperativa en sí, sino del socio de la cooperativa, digamos, el retorno que tenga dentro de la cooperativa.
Inciso I, los ingresos de las asociaciones, entidades, distintos tipos de entidades de bien público, asistencia social, educación artística, científica, cultural y deportiva, instituciones religiosas, asociaciones gremialistas, y solo por la cuota social o las contribuciones que reciba, las donaciones que reciba. Y con la condición, siempre y cuando se destine todos esos fondos al objetivo social y no se distribuya entre sus socios. Aclaremos que las instituciones de bien público en muchos casos a veces tienen propiedades, esas propiedades se alquilan o prestan algún servicio, o por ejemplo los clubes, a veces en el club hay una cantina, eso está grabado con impuestos. Lo que está exento es específicamente la cuota social. Por ejemplo, clubes que tienen una cancha de pádel o una cancha de fútbol 5 y alquilan esas canchas, bueno, todo eso está grabado. Todo eso está grabado. Lo único que no está grabado se refiere a las cuotas sociales que perciban estas entidades de bien público. También van a estar exentos los intereses por depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo, pero solamente para el caso de personas humanas, para personas jurídicas, para sociedades, esto está grabado. Esta es otra de las modificaciones introducidas en el año 2017. También están exentos la primera venta, los ingresos provenientes de la producción primaria, la primera venta que se realice de las actividades agropecuarias, silvicultura, extracción de la madera, caza, pesca, todo lo que perciba el productor primario cuando realice la primera venta. Después, cuando vamos al código fiscal, cuando vamos a la ley de alícuotas, en la ley de alícuotas hace otra aclaración respecto a esto también, y digamos, esta exención se ve limitada cuando afectúan ventas a consumidores finales. Cuando el productor vende a consumidores finales, va a estar grabado. Dice, excepto las ferias. Si son, en el caso de las ferias, el productor primario que vende en forma directa en la feria, está exento. Ahora, si el productor primario lo vende fuera a un consumidor final, supongamos pone unas naranjas en la ruta con una cajita y le vende a consumidores finales que pasan por la ruta, eso en principio va a estar grabado. También están exentos los establecimientos educativos privados. En cuanto a la enseñanza o está contemplada en el primer inciso, en el inciso A, referido a las actividades desarrolladas por el Estado, todas las escuelas públicas están comprendidas en el primer inciso. ¿Está? Entonces, en ese primer inciso están todas las escuelas públicas. Las escuelas privadas van a estar comprendidas en el inciso L, que se refiere a todos los establecimientos educacionales privados incorporados a planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones. Acá, inclusive, fíjese que es más amplio de lo que dice la ley de IVA, porque la ley de IVA habla solamente de la enseñanza de que se circunscribe a planes oficiales cubiertos por, digamos, autorizados a funcionar como tales, pero no se refiere genéricamente. Acá es una exención objetiva, perdón, una exención subjetiva. ¿Por qué? Porque dice el establecimiento, y ese establecimiento educativo privado que está destinado a funcionar puede eventualmente hacer un curso, una capacitación, que no es específicamente el plan de enseñanza oficial, sino que, digamos, tiene que ver con otras cuestiones. Y ahí, digamos, vuelvo a decir, la exención es a todo el establecimiento. Es distinta la exención en ingresos brutos a que en el impuesto al valor agregado. Esta es otra exención que me cuesta a veces explicar cuál es la razón por las cuales las radios y la televisión no pagan impuesto.
Dice, los ingresos provenientes de la explotación de servicios de radiodifusión y televisión, excepto el abono mensual realizado por canales de cable. DirecTV no tiene cable, Spotify no tiene cable. Digamos, entonces en ese sentido, digamos, estamos Spotify o cualquiera de estas, o Netflix, tampoco tiene cable. Y son servicios eventualmente que puedan llegar a ser considerados como de radiodifusión o televisión. ¿Está? En esos casos estamos hablando, también es una redacción bastante vetusta, esta redacción es del año 1994, 1993, 94, y ahí quedó, debería haberse actualizado después y no se actualizó. En realidad esto no hay razón de ser para que esté exento. Si ustedes me dicen cuál es la razón por la que está exento, es simplemente el lobby político, porque no hay justificación de ser. Pero está. Más razonable sería decir, los médicos deberían estar exentos del impuesto, claramente, y no un servicio periodístico. Que me perdonen mis amigos periodistas, pero digamos, no es razonable la exención de la manera que está planteada, ¿no? Inciso N, las profesiones liberales. En realidad no es una exención en sí, sino eventualmente, supongamos, a un grupo de contadores se los contrata para hacer la auditoría de EMSA. Y bueno, el que tiene que firmar el dictamen profesional es una persona, que es el que cobra los honorarios, que es quien debe pagar el impuesto sobre el ingreso bruto por el total de la facturación. Pero resulta que trabajan 5 contadores y se distribuyen esos honorarios percibidos entre todos los profesionales. Bueno, en ese caso, digamos, el primer profesional que pague el impuesto lo toma el total como ingresos, y la distribución de honorarios entre los otros profesionales no va a estar alcanzada. Pero no es una exención en sí, sino que está diciendo que paga uno solo, ¿está? Pero sí se paga el impuesto cuando hay asociaciones de profesionales para trabajar como tales. También los ingresos, perdón, el inciso O está derogado, que se refería a las cooperativas de servicios eléctricos, y el último inciso se refiere a los préstamos, intereses de préstamos hipotecarios otorgados por entidades comprendidas en la ley 21.526, pero se refiere específicamente a préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción, refacción o ampliación de la vivienda única familiar y de ocupación permanente otorgada por entidades financieras. Se refiere claramente a lo que tiene que ver con los préstamos UVA o esos préstamos que, digamos, suelen salir beneficiados con alguna ley especial, porque estamos hablando solamente para personas humanas, para la construcción o refacción o ampliación de vivienda única familiar y utilizada por la persona. Es decir, la exención está bastante limitada. Bueno, rápidamente hemos visto, estas son las exenciones más importantes que tenemos. Ahora vamos a la última parte, que tiene que ver con liquidación, básicamente, ¿no? Periodo fiscal. El periodo fiscal dice que es el año calendario, bueno, pero no se liquida por año calendario, se liquida por anticipos mensuales. Es decir, si bien dice año calendario, entendamos que siempre nos referimos al año calendario gregoriano. No se utiliza ni el calendario chibcha, ni el azteca, ni el maya, ni el musulmán, que se rige por la luna, no, nada de eso. Digamos, es el calendario gregoriano que está hecho por el Papa Gregorio XII, que fue el que nos rige a nosotros, y que va de enero a diciembre. No obstante, en la liquidación se hace en forma mensual, y en diciembre se hace el ajuste fiscal. Ese ajuste que yo le decía, que por ejemplo en ese ajuste vamos a tomar los incobrables y vamos a hacer todos los ajustes que nos olvidamos o que quedó algo pendiente por alguna cuestión, se ajusta en el mes de diciembre. No importa cuándo cierren ejercicio las sociedades, tanto personas físicas como personas jurídicas, se liquida siempre por año calendario. ¿Está?
Para los contribuyentes de convenio multilateral también hay anticipos y declaración jurada anual, de la misma manera. Bueno, esto es una pantallita, no le dé mucha importancia, bueno, no salió muy clarito, pero es básicamente para que ustedes vean esto, digamos, es lo que tiene la página de rentas de la Dirección de Rentas, que tiene que ver con los vencimientos en junio. Ahora en junio vence justamente la declaración jurada anual, justamente en este mes está prorrogada porque vencía antes, pero por el COVID-19 se prorrogó hasta el mes de junio. Y ahora este mes está venciendo la declaración jurada anual, que en realidad pasa a ser informativa porque el impuesto tenemos que pagarlo mes a mes. La liquidación se hace por declaración jurada vía web, de acuerdo a lo que establezca la Dirección de Rentas. Hoy se hace directamente vía web. Y nosotros cuando hacemos la liquidación en realidad tenemos que separar entre dos tipos. Son dos formas diferentes de liquidar ingresos brutos. Una son los contribuyentes que nosotros denominamos directos, que son aquellos contribuyentes que solamente están inscritos en la Dirección de Rentas de Emisiones. ¿Tá? Esos se liquidan directamente de acuerdo a las condiciones que establece la Dirección de Rentas de Emisiones. Hoy en realidad el grueso de los contribuyentes liquida el impuesto sobre los ingresos brutos vía las normas que establece el convenio multilateral. Entonces, hay otro aplicativo diferente. La comisión arbitral es la que establece las formas de liquidar, las condiciones. El CIFERE, que es el sistema con el cual se liquida y aplica la liquidación del impuesto, es totalmente distinto y la página sobre la que se trabaja es la página del CIFERE y no la de rentas provincial. Así que bueno, son distintas las formas de liquidar y vuelvo a insistir, el grueso del impuesto pasa por el convenio multilateral. Los contribuyentes directos son los más chiquitos, son los que no es muy, muy significativo el impuesto, ¿no? Parece que estoy teniendo problemas con el chat de vuelta porque hay alguien que ha levantado la mano. Y si ha levantado la mano es porque no está llegando de alguna manera. Levantaron la mano más de uno. Bueno, si no llegamos a ver. Tum, 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 tum. Funciona el chat, perdón, disculpe, yo no lo estaba viendo. Perdón, muchas gracias. Perdón. Seguimos. En el caso de que se ejerzan varias actividades, el 161 dice que cuando haya contribuyentes que ejerzan varias actividades, cada actividad se debe discriminar el monto de los ingresos de esa actividad. Y algo clave, ¿no? Porque si no discrimina, entonces va a tributar la alícuota mayor de acuerdo a lo que establezca el Código Fiscal. Esto es una obligación. Hay que discriminar por actividades. Y en el caso de actividades no previstas, dice que no es que no se va a dejar de grabarse, sino que se va a grabar por la alícuota general. Pero resulta que eso dice el Código Fiscal y en realidad hoy en nuestro código de la ley de alícuotas no existe más la alícuota general. No existe más la alícuota general, sino que existe una ley de alícuotas en el cual cada actividad tiene un código y ese código tiene una alícuota correspondiente como corresponde. En el caso, vamos a ver después, sobre todo cuando ven los prácticos, hay muchos regímenes de retenciones en
en el sistema provincial. Y hay sistemas de retenciones que realmente, en realidad hoy, la mayoría de los contribuyentes tienen saldo a favor. La mayoría. La mayoría de los contribuyentes tienen saldo a favor. ¿Por qué esto? Y porque, digamos, a ver, un momentito. Un momentito. Decíamos, son tantos los regímenes de retención y percepción que hay. Para entrar a la mercadería de la provincia, resulta que hay que hacer un pago a cuenta. Resulta que cuando se vende, se le retiene. Llevo el cheque al banco, lo deposito, el banco me retiene. Si le vendo al Estado, cuando le vendo al Estado, tengo que hacer un pago a cuenta previo para poder vender, poder cobrar de la administración pública. Entonces tengo tantos sistemas de retención y percepción que la gran mayoría ya paga el impuesto antes de que, inclusive antes de que se perfeccione el hecho imponible. Hay la cantidad impresionante de gente que sistemáticamente vive pidiendo certificados de no retención justamente por el exceso de regímenes de retención que han hecho o han transformado que la recaudación de la provincia en realidad esté básicamente circunscrita a los distintos regímenes de retención. Esto, digamos, es algo muy fuerte en la liquidación, pero ya vamos a ver en otra clase, por lo menos vamos a tratar de mirar algo de lo que tiene que ver con regímenes de retención y percepción. Si yo tengo ejercicios en varias actividades, primero, cuando tengo ejercicio en varias actividades, tengo que estar circunscrito a las normas que establece el convenio multilateral y no son aplicables los montos mínimos que establecen los distintos códigos fiscales provinciales para cada actividad, salvo que sea inicio de actividad. Pero si no, no se aplican los montos mínimos cuando es convenio multilateral. Y también en cuanto a la forma de pago, decíamos que esto lo aplica la Comisión Arbitral, es la que establece la forma en que debe liquidarse el impuesto. Vamos a las alícuotas más comunes, o sea, en realidad, vamos a aclarar algo. Hoy, como se aplica, por ejemplo, decimos servicios. Bueno, no todos los servicios están grabados al 5%. Ventas mayoristas. Bueno, hay que ver qué es lo que estamos vendiendo. Hoy cada actividad, la ley, por eso es algo que nosotros le vamos a permitir que en el parcial, cuando ustedes rindan el parcial, le vamos a permitir que ustedes tengan en sus manos la ley de alícuotas, porque es imposible que se memoricen todas. Entonces, sí o sí, lo importante es que ustedes aprendan a manejar códigos de actividad y alícuotas correspondientes. Entonces, van a ver, a ver, ¿qué vendo? Vendo ballenitas. A ver, voy a buscar que vendo ballenitas. Vendo camisas. Perfecto, voy a buscar venta de prenda de vestir y en función a esa alícuota voy a liquidar. ¿Está? La venta mayorista tiene una alícuota, la venta minorista tiene otra. Simplemente esto les puse acá como para que ustedes tengan idea de cuáles son las alícuotas más comunes que tenemos en el Código Fiscal o la Ley de Alícuotas. Servicios al 5%, ventas mayoristas al 4,5%, la minería al 1,5%, las industrias al 2%, la construcción al 3%, transporte al 3%, las comisiones al 8%, las agencias de turismo. Las agencias de turismo se separan en los que son las comisiones por ventas, eventualmente de hotelería, ventas, pasajes o lo que fuera, las comisiones que perciben liquidan al 8%, en tanto que los servicios propios, cuando hablamos de servicios propios, hablamos básicamente del receptivo, es decir, cuando una agencia de turismo tiene una combi, tiene un auto y digamos, le hace un paseo, un servicio propio que le estaría brindando la agencia de turismo. En ese caso se aplica el régimen general, que se refiere al 5% de servicio.
la elaboración de pan al 0%. Las fábricas de papel y pastas, tenemos solamente 2 en la provincia de Misiones, que es Alto Paraná, Arauco y Papel Misionero, están al 7%. La telefonía al 7%, alojamientos por hora 11%. Los servicios financieros van entre el 6,5 al 7,8%. El alquiler de tanto de muebles como inmuebles, los que pagan eventualmente alquileres, están pagando, saben que dentro de lo que pagan está contenido un impuesto del 6%. Los casinos, el 13,65%. Los salones de baile, el 11%. ¿Está? En realidad, cuando habla de salones de baile, habla de discoteca, nightclub, digamos, salones de baile, a veces subidos de tonos también, ¿no? Digamos, no solamente los salones de baile, se habla de discotecas o boat, cabaret y demás, a eso se refiere con salones de baile. Y después, este es un cuadrito que también le vamos a permitir que ustedes tengan en el examen. Esto es imposible que ustedes se acuerden. Que se permite una bonificación si tienen el pago correcto y en términos de la obligación. Si pagan al vencimiento de la obligación y el monto total de la obligación, les permiten computarse unas bonificaciones en tanto y en cuanto cumplan ciertas condiciones. ¿Qué tiene que ver con la actividad, servicios agrícolas, industriales y demás? Si es con responsables inscriptos o es con consumidores finales, es distinta la bonificación y está establecida fundamentalmente para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Por eso los topes son bastante bajos, ¿tá? Son bastante bajos. Habla, digamos, en el caso de empresas que facturen anualmente hasta 20 millones de pesos y esa facturación anual se refiere a facturación anual incluido el impuesto a valor agregado. Otras, como es el comercio mayorista o minorista, ventas de hasta 50 millones de pesos, incluido IVA. Servicios, 20 millones de pesos, en realidad han quedado para pymes muy pequeñas, porque estos montos fueron establecidos hace unos 5 años atrás, cuando el dólar estaba a 10 pesos. Imagínense que hoy estamos hablando de 120 y los valores no se han modificado, con los cuales cada vez son menos las empresas que tienen acceso a esta bonificación. Pero bueno, las pymes cada vez son las micropymes, ya no son pymes, son las micropymes, son las que tienen acceso. Y el caso más característico es la comercialización de automóviles y motocicletas que tienen la bonificación con responsable inscrito o con consumidores finales del 22 o del 5%, siempre y cuando las unidades sean de hasta 1 millón de pesos. Pero acá habla no de la facturación de la comercialización, sino del valor de la unidad que estamos comercializando. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido bastante, en realidad, digamos, el impuesto es un impuesto, vuelvo a decir, sencillo. El día lunes vamos a abordar el primer ejercicio práctico referido específicamente a liquidación del impuesto a los ingresos brutos. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo. La estructura de liquidación también es sencilla porque es base imponible por alícuota y tenemos el impuesto. Bueno, ahí después tendremos alguna bonificación y a eso le vamos a descontar las retenciones o percepciones que tenga. Pero es muy sencilla la liquidación del impuesto, es muy sencilla. Por otro lado, perdón, me hacen preguntas por el chat, discúlpenme, pero son muchos, no los puedo contestar. En todo caso, algún otro docente que desconteste, o háganme la pregunta en el mail y después yo se los contesto, no hay problema. Les decía que como es un impuesto de liquidación muy sencilla, muy, muy sencilla. El problema, pónganle ficha al convenio multilateral, porque ahí es donde se complica en serio.
El lunes vamos a dar una clase práctica ya de ingresos brutos y vemos si el martes o miércoles vamos a estar dando la parte de convenio, vamos a iniciar con convenio multilateral y vamos a tratar de explicar el engendro, porque es un engendro el convenio multilateral, no debería existir a esta altura, algo tan complicado de aplicar y con tan litigioso porque lamentablemente siempre cuando hablamos con convenio hablamos siempre de discusiones, de peleas, que no está bien, no está bien que, digamos, exista ese tipo de pelea. Perdón, una pregunta que me hacen en privado, que se los contesto. Hay una alícuota para radiodifusión, pero no se olvide que la radiodifusión por cable es la que paga la alícuota. Llámese Cablevisión o algunas del interior que también hay cables privados. Esas son las que pagan la alícuota. Está bien que esté en la ley de alícuota porque hay alguno que sí lo paga, las empresas que tienen radiodifusión por cable. El resto de radiodifusión no lo paga. Es la contestación a Mauro que me había hecho la pregunta. Digamos, no, está bien que esté la pregunta ahí. Bien, gente. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muy amable por escucharme. Espero que no haya sido